Hola. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, tanto Francia como Alemania lanzaron sus propias ofensivas, buscando ganar la guerra en muy poco tiempo. Alemania golpeó primero, el 4 de agosto, mientras que el 7 de agosto el general supremo francés Joseph Joffre ejecutó el Plan 17. Sus ejércitos entraron a Alemania y a lo largo de la frontera pronto acontecieron numerosas batallas. Los alemanes cedieron terreno, pero en el proceso los franceses sufrieron enormes pérdidas, lo que le permitió a los alemanes contraatacar. Y para el 20 de agosto de 1914, los alemanes estaban entrando en Francia. Pero a su vez, estos sufrieron muchas bajas y su avance se fue deteniendo. Precisamente, el asalto principal alemán estaba en el oeste. Esa ofensiva comenzó el 4 de agosto y para el 10 de agosto el ejército belga estaba en plena retirada hacia las defensas de Amberes, mientras que una sola división belga se atrincheró en la ciudad de Namur, que el 20 de agosto ya estaba bajo intenso ataque. Los valientes belgas no habían podido detener a los alemanes, pero refuerzos ya estaban en camino. El 7 de agosto arribaron a Francia los primeros elementos de la pequeña fuerza expedicionaria británica, y el 20 esa fuerza estaba en la ciudad de Mons, mientras que ese mismo día el nutrido quinto ejército francés arribó a la ciudad de Charleroi y el cuarto y tercero ejército franceses avanzaron en las Ardenas. Pero los alemanes también estaban avanzando. Sus cuarto y quinto ejércitos entraron también a las Ardenas. Allí se produjo una feroz lucha y el 23 de agosto los ejércitos franceses se hallaron en retirada. El tercero se retiró hacia Verdún, mientras que el cuarto hacia Sedan. Al mismo tiempo, el quinto ejército francés se halló avanzando hacia el norte. Chocó de frente contra el segundo ejército alemán y el ejército francés retrocedió, mientras que el primer ejército alemán avanzó contra los británicos. El 23 de agosto se libró la batalla de Mons y durante todo ese día los británicos se mantuvieron firmes, pero la presión contra ellos era enorme y el 24 de agosto los británicos también comenzaron a retirarse. A lo largo del flanco oeste, las fuerzas francesas y británicas estaban en retirada, y Joffre finalmente reconoció la inutilidad de continuar ejecutando el Plan 17, porque la fuerza invasora alemana en el flanco oeste era mucho más grande de lo esperado, y si esa fuerza no era detenida, París podía caer y los ejércitos franceses podrían ser rodeados. Entonces, el general supremo francés creó un nuevo plan. Joffre decidió aferrarse a Verdún, pero continuaría con la retirada en el flanco oeste, mientras traía suficiente tropa de su ala derecha para formar un nuevo sexto ejército en el extremo izquierdo como elemento de contraataque, y un nuevo noveno ejército para fortalecer a su centro. Por su parte, los alemanes continuaron avanzando, y el 26 de agosto, el comandante del primer ejército alemán, el general Alexander von Kluck, viró su ejército hacia el suroeste, creyendo que los británicos se hallaban retirándose en esa dirección. Esa era la dirección equivocada para destruir a los británicos. Pero, sin embargo, arribó al área de reunión de los elementos avanzados del nuevo sexto ejército francés y los derrotó, obligando a ese ejército a retirarse hacia las defensas de París. En ese momento, los alemanes estaban a solo 50 kilómetros de la capital francesa. La ofensiva alemana
continuaba ganando terreno. Pero en ese momento, el general Helmut von Moltke, comandante supremo de las fuerzas alemanas, ordenó que 7 divisiones regulares permanecieran vigilando a los belgas en Amberes. En lugar de utilizar a unidades de reserva o de reemplazo para esa tarea, como se había decidido en el plan original. Además, el 25 de agosto, Moltke retiró a 4 divisiones de ese mismo flanco para reforzar a su tropa en Prusia Oriental contra una inesperada ofensiva rusa. Esas acciones definitivamente debilitaron al flanco derecho alemán. Pero el punto realmente importante es que en este preciso momento, después de su larga retirada, los franceses comenzaron a contraatacar. Joffre le ordenó al quinto ejército del general Charles Lanrezac que contraatacara, y eso condujo a la batalla de Guise del 29 de agosto. El asalto francés fue rechazado, pero el comandante del segundo ejército alemán, el general Karl von Bülow, pidió ayuda al primer ejército para golpear al flanco izquierdo enemigo y destruir al quinto ejército francés. Antes de acceder a la solicitud de su colega, Klug consultó con Moltke, y Moltke aprobó el cambio de dirección de Klug para apoyar al segundo ejército. Y no solo eso, el 2 de septiembre, Moltke emitió una directiva general para todos sus ejércitos. Ahora el principal objetivo sería golpear al flanco izquierdo francés para destruir a todos esos ejércitos. El segundo ejército alemán se convertiría en la principal fuerza de choque, mientras que el primero le protegería el flanco derecho. De acuerdo con sus nuevas órdenes, von Kluck comenzó a moverse hacia el este, pero al mismo tiempo hizo caso omiso de varias advertencias de una posible amenaza. El 31 de agosto y luego el 1 y el 3 de septiembre, aviadores alemanes reportaron haber visto nutridas columnas francesas al oeste del primer ejército. Existía un peligro real, pero esos informes fueron desechados. En ese preciso momento, lo que los mandos alemanes no lograron dilucidar es que Joffre estaba usando sus vías férreas para mover más y más tropa de su derecha a su izquierda. Y a esa tropa también se sumaron nutridas unidades de reservistas, por lo que cada día que pasaba, más y más tropa francesa estaba reuniéndose al oeste de los ejércitos alemanes. Y existen dos versiones interesantes sobre lo que sucedió a continuación. El 3 de septiembre, Joffre despidió al general Lanrezac del quinto ejército y lo sustituyó con Louis D'Esperey, y se cree que el 4 de septiembre D'Esperey trazó un plan de contraataque contra el primer ejército alemán, utilizando a su quinto ejército, a la Fuerza Expedicionaria Británica y al sexto ejército. Y pronto su plan fue enviado a Joffre. En otro relato, el contraataque fue sugerido por el general Joseph Simon Gallieni, el gobernador militar de París. El 3 de septiembre, cuando recibió informes que el primer ejército alemán había cambiado de dirección hacia el este, alejándose de París, Gallieni ordenó al sexto ejército que estuviera listo para atacar al expuesto flanco derecho alemán, y que éste también pronto envió su plan a Joffre. Pero no importando quién propuso esa idea, en la noche del 4 de septiembre, Joffre emitió una orden general para que sus ejércitos iniciaran un contraataque
para el día 6 de septiembre. Y el 5 de septiembre, Joffre visitó al cuartel general británico. Y de esa reunión, los británicos acordaron atacar junto con las fuerzas francesas al día siguiente. Ese mismo día, 5 de septiembre, a instancias de Gallieni, el sexto ejército inició su ataque. Ese día, el asalto francés contra el flanco derecho del primer ejército alemán fue detenido, pero von Kluck comenzó a girar a todo su ejército hacia el oeste. Y ese movimiento abrió una brecha de 50 kilómetros con el segundo ejército. Y precisamente en este momento, unidades aéreas de reconocimiento de la Entente observaron el movimiento del primer ejército alemán hacia el oeste. Y también descubrieron la enorme brecha que se estaba creando entre las fuerzas alemanas. Brecha que solo estaba cubierta por unas cuantas unidades de caballería alemanas. Ese era el momento propicio para actuar. Y precisamente las fuerzas de la Entente ya estaban preparadas para aprovechar la oportunidad. El quinto ejército francés atacó el 6 de septiembre e inmovilizó al segundo ejército alemán, mientras que los británicos se dirigieron directamente hacia la brecha, capturando numerosos puentes sobre el Marne. Sin percatarse del grave peligro, el 7 de septiembre el primer ejército alemán atacó hacia el oeste. El sexto ejército francés pronto se halló en grave peligro. Pero en la noche del 7 al 8 de septiembre, ese ejército fue famosamente reforzado con 10,000 soldados de la guarnición de París, y en particular por 3,000 hombres quienes fueron transportados en una flotilla de taxis parisinos. Ese fue el primer uso a gran escala de transportes motorizados para llevar a soldados hasta un campo de batalla. Y reforzado, el sexto ejército francés permaneció firme. Y al día siguiente, en la noche del 8 de septiembre, el quinto ejército francés lanzó un exitoso ataque por sorpresa, ampliando aún más la brecha en las líneas alemanas. En apenas una semana, la situación alemana se había vuelto crítica. Y durante ese momento crítico, von Moltke se ausentó por completo de la situación y no emitió ninguna orden para coordinar los esfuerzos de Kluck o de Bülow. Moltke no tomó ninguna medida para retomar el control personal de la situación. Y la única acción que tomó fue enviar a su oficial de inteligencia, el Oberleutnant Richard Heinz, a visitar a los ejércitos. El 8 de septiembre, Heinz arribó al segundo ejército y con Bülow ambos acordaron que el segundo estaba en peligro y se aprobó su retirada. Al día siguiente, el 9 de septiembre, Heinz arribó al primer ejército. Von Kluck creía que estaba a punto de derrotar al sexto ejército francés. Pero Heinz estaba convencido que el primero alemán estaba peligrosamente expuesto porque el segundo ya estaba retirándose. Por lo que Heinz rechazó las objeciones y von Kluck ordenó la retirada de sus fuerzas. Por los siguientes días, los alemanes fueron perseguidos por los franceses y británicos. Pero, para el 13 de septiembre, los alemanes ya habían arribado al río Ain. Ahí se atrincheraron, y ese día comenzó la primera batalla de Ain. La primera batalla del Marne había terminado. Cerca de 2 millones de hombres lucharon en la serie de batallas que formaban
a la primera batalla del Marne, y se cree que franceses y alemanes sufrieron 250.000 bajas cada uno, mientras que los británicos 13.000. Fue una serie de acciones verdaderamente costosas, pero París y los ejércitos franceses se salvaron, y Francia permaneció en la guerra. Y ahora Alemania tenía que luchar en una guerra de dos frentes. Así, al frustrar al plan Schlieffen, Joffre había ganado la batalla decisiva en la primera fase de esa guerra. Porque ahora, la Primera Guerra Mundial se convirtió en una larga guerra de desgaste, que Alemania tenía pocas posibilidades de ganar. Desde el punto de vista operacional, la primera batalla del Marne nos demuestra la enorme importancia que tienen los comandantes supremos. En el caso de Moltke, al no tomar el control de la situación, produjo que no existiera coordinación entre sus ejércitos, mientras que Joffre sí se halló coordinando las acciones de franceses y británicos. Y sin duda, sus acciones fueron decisivas. Y no solo eso. Además, Joffre comprendió claramente que su flanco izquierdo era el punto decisivo, por lo que usó la ventaja estratégica de sus vías férreas para enviar a tropa desde la derecha a su izquierda, alimentando constantemente más tropa a ese sector. Y esa fue otra decisión clave para su victoria. Y dos últimos puntos para esa batalla. Primero, permítanme señalar la resiliencia de los soldados franceses y británicos, quienes después de una larga retirada fueron llamados nuevamente a la lucha y estuvieron listos para combatir una vez más. Y en el segundo punto, también hay que reconocer la enorme importancia de los aviones de reconocimiento de la Entente, que descubrieron una gran brecha en la línea alemana. Y esa información llevó a los ejércitos de la Entente a explotar esa gran debilidad en el momento justo. Y ese fue otro elemento en su enorme victoria. Bueno, en el próximo video veremos la enorme derrota que sufrió el ejército británico en la batalla de Colenso en el año 1899 dentro del marco de la Segunda Guerra Bóer. Una desastrosa batalla en la que un puñado de Boers derrotaron a nutridas unidades británicas. Espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2023. Además, si ustedes desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre quiero agradecerle a mis patrocinadores por su gran ayuda para que pueda continuar realizando estas investigaciones. Y como una nota final, ya tengo habilitada la función de super gracias en mi canal, por si desean apoyarme por medio de una donación directa en YouTube. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.